casa, Señor. Gracias, Padre, porque tal vez otros no tienen ese privilegio, pero nosotros tenemos el privilegio de poder adorarte en libertad, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú ministrando en el día de hoy a cada corazón, a cada mente y a cada persona que está en este lugar, Señor. Padre, que a través de nuestra adoración podamos impartir la palabra de necesidad que tenga cada persona, Padre. Una palabra de liberación, una palabra de restauración, y que seas tú obrando en cada uno de sus corazones. También te pido por la palabra que va a ser expuesta en el día de hoy, Señor. Dice tu palabra que la Biblia es como una espada de doble filo, Padre, y yo creo que hoy esa palabra podrá penetrar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y podemos vivir, Señor, conforme a ella, Padre. Señor, yo te pido que pases el carbón encendido por los labios de la persona que la va a exponer, Padre, que seas tú utilizándolo, Padre, para que él pueda llevar el mensaje que tú has depositado en él y el mensaje que nosotros necesitamos como iglesia y como cuerpo de Cristo, Padre. Señor, yo te pido que seas tú, Padre, atando y reprendiendo todo espíritu de distracción que no nos permita conectar hoy contigo, Padre, y que podamos crear como David creaba ese ambiente de adoración, un ambiente donde cuando entren las cosas que quieran atormentarnos se tengan que ir, porque no van a poderse resistir ante tu presencia, Señor. Padre, yo te pido que seas tú ministrando nuestras vidas en el día de hoy, Señor, y que seas tú tomando total dominio y control de este servicio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el Salmo 150 del 1 al 6. Bueno, básicamente es eso. Así que, y dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe. Todo lo que respire, todo lo que respire. Bueno, pues yo creo que tú estás respirando hoy, ¿verdad que sí? Pues vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios en esta mañana, aleluya. Y por eso cantamos esta canción que precisamente se titula Alaba. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Y alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba
callar. Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y alaba a Dios mi corazón. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Y alaba a Dios mi corazón. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Se quedaron enganchados. Qué bonito que podamos adorar a Dios. Mira, y es que alabar significa que nosotros sentimos admiración por algo o por alguien y que estamos, ¿verdad?, reconociendo sus cualidades o méritos. Y es que no hay una persona que tenga mayor cualidad o mayor mérito que Dios. Así que vamos a seguir adorando a Dios, pero ahora que ya tenemos conciencia de lo que significa alabar, si no la teníamos, porque tal vez la podíamos desconocer, claro que sí, pues ahora vamos a adorar a Dios y alabarle reconociendo sus cualidades y sus méritos, porque Él tiene los mayores méritos que podamos tener y las mejores cualidades que una persona pueda tener. Así que quiero ir a Hebreos capítulo 10 versículo 19 y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Este versículo resalta la confianza y la gracia de entrar a la presencia de Dios en sintonía con el espíritu, ¿verdad?, de la adoración. Y precisamente esta alabanza dice que nosotros haremos el hogar en Dios y que no hay mejor lugar donde queramos estar que en la presencia del Padre, que no hay mejor lugar que queramos estar que en los brazos de papá. Y yo me acuerdo de una dinámica que yo hice en un culto de jóvenes, que tal vez no estaban todos, pero yo recuerdo
que estábamos cantando la alabanza de los brazos de papá. Y yo les pedí a todos que hicieran esto, como que se abrazaran. Y yo decía, ¿verdad que eso se siente acogedor? Se siente lindo cuando a ti te abrazan tal vez. Y cuando tú estás pasando como que por un momento difícil, se puede sentir hasta mejor todavía. O sea, ahí tú como que aprecias hasta más el abrazo. Pues yo te invito a que en esta mañana tú sientas que Dios te está abrazando, que sientas que puedes descansar en los brazos de papá, que aunque puedas estar pasando por la situación que puedas estar pasando, Dios está presente, Dios está contigo, Dios no te abandona, Dios no te falla, Dios sigue siendo fiel. Descansa en los brazos de papá, porque es que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero nosotros andamos con el que puede con todo, con el que ya venció hace rato. Cuando Él derramó la sangre en el madero, Él rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos tener una conexión directa con Él. Y no solo eso, nos dejó al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo y como nuestro consolador. Así que yo te invito a que adoremos a Dios una vez más con esta hermosa alabanza que se titula Entraré. Que
Yo haré mi hogar en ti. No hay mejor lugar que aquí. Aquí en tus brazos, aquí en tus brazos, aquí en tus brazos, solo en tu regazo. Es que quiero estar, disfrutar de tu abrazo, en la intimidad. Por cuanto viniste, nos rescataste, nos dejaste entrar. El precio pagaste y nos mostraste tanta libertad. Y yo entraré con libertad, yo viviré en tu verdad, no temeré, conmigo estás, tu amor abre el camino. Yo entraré, Yo entraré con libertad, yo viviré en tu verdad, no temeré, conmigo estás, tu amor abrió el camino. Tu amor abrió el camino. Tu amor abrió el camino. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. Te adora mi alma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Para la próxima alabanza estaremos hablando, ¿verdad?, dentro de ella sobre lo que es un aposento. Y cuando buscamos la definición del aposento, lo podemos describir como ese lugar íntimo en el que el alma se aparta del ruido exterior y se encuentra a solas con Dios. Ese, ¿verdad? Yo no sé cuántos tengan aquí como que su aposento, pero yo creo que si no lo ha designado como su aposento, tal vez un aposento puede ser su cuarto, porque es un lugar como íntimo donde tú puedes, ¿verdad?, estar tal vez a solas, o donde tienes tu privacidad, donde tienes tu comodidad. Y esto me acuerda un poquito a la historia de la tsunamita, porque ella, la historia dice que ella preparó ese aposento, ¿verdad? Se me fue el nombre del muchacho, pero para el señor, ¿verdad?, que pasaba por la casa, para el profeta. ¿Cómo se llamaba? Pues para el profeta, porque se me fue el nombre por completo. Lo busqué esta mañana y ya se me olvidó. Pero me recuerda, ¿verdad?, a ese suceso donde
cuando ella estaba preparando el aposento, ella buscaba que el aposento estuviera en las mejores condiciones. Pues así debemos ser nosotros, preparando nuestro aposento, pero el aposento para Dios. ¿Verdad? Yo creo que el aposento de nosotros debería ser un lugar íntimo donde podamos intimar con Dios, pero también nuestro corazón. Debemos preparar nuestro corazón para que Dios haga en él lo que Él quiera hacer. Que podamos preparar nuestro corazón para que cuando Dios quiera obrar en nuestras vidas, le permitamos que Él obre, ¿verdad? Y no le impidamos la entrada, porque Dios sigue siendo un caballero y Él va a llegar hasta donde tú le permitas llegar. Así que yo te invito a que tú abras su corazón y le digas: mira, Dios, yo estoy dispuesto o dispuesta a que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo, que interrumpas mi vida, Padre, que me saques de la rutina, que empieces a obrar en mi vida, que como un viento recio yo te pueda sentir y tú puedas quitar todo lo que no te agrada, todo lo que no te pertenece, Padre, todo lo que impida que tú empieces a obrar en mi vida, que empieces a trabajar en mí, que tú lo puedas quitar, porque yo quiero tener un aposento digno de ti, digno del Rey de Reyes, digno del Señor de Señores. Aleluya, Padre, que yo pueda ser una persona que te agrade, que tú puedas cumplir el propósito que tienes diseñado en mi vida, que yo pueda ser un barro moldeable en las manos del alfarero. Aleluya, te adora mi alma, Señor. Así que ese aposento debe ser un espacio de comunión profunda, donde el viento del Espíritu sople y renueve todo lo que pueda estar dañado en nuestras vidas. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Y hay un sonido desde lo alto, y es su presencia que nos está visitando. Hay un sonido desde lo alto, y es tu presencia que nos está visitando. Como viento recio sopla este lugar. Como viento recio llena este lugar. La atmósfera cambia, su Espíritu Santo está soplando y está llenando. La atmósfera cambia, su Espíritu Santo y está soplando y me está llenando. Como viento recio sopla este lugar. Sí, como viento recio llena este lugar.
Está su gloria en el aposento, está su fuego en el aposento, está su espíritu en el aposento. No me quiero ir del aposento, está su gloria en el aposento, está su fuego en el aposento, está su espíritu en el aposento. No me quiero ir del aposento, está su gloria en el aposento, está su fuego en el aposento, está su espíritu en el aposento. No me quiero ir del aposento y no me quiero ir del aposento, 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 yo no me quiero ir del aposento, no me quiero ir del aposento, no me quiero ir del aposento, no me quiero ir. Como viento recio sopla este lugar, como viento recio llena este lugar. Ven y llénalo, como viento recio sopla este lugar, como viento recio llena este lugar. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Rey, te anhelamos, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Ahora vamos a aprovechar para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Y quiero ir a Hebreos 13:16. Dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ofrendar, dar y compartir, debemos poner en práctica esos verbos, porque a Dios le agrada que hagamos el bien y compartamos con las demás personas las bendiciones que Él nos da. Recuerda lo que has recibido de Dios en estos últimos días y da ofrenda de amor y comparte también con los necesitados. Así que vamos a adorar a Dios, vamos a orar por las ofrendas. Señor, yo te pido, Padre, que seas tú multiplicando, Señor, estas ofrendas, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, a toda persona que pueda dar hoy, Señor, y al que no tenga para dar hoy, Señor, que seas tú supliendo cada una de sus necesidades, Padre, ya sea también en lo laboral, Señor, si no tienen trabajo, Padre, que tú seas haciendo provisión de un empleo, Padre, para que ellos puedan suplir sus necesidades personales, Padre, y también puedan darte lo que a ti te pertenece, Señor. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que
¿quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo aquí estás, tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo y borras mi pasado. Ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo y borras mi pasado. Ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus grita amén, grita amén, grita amén, grita amén. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo y borras mi pasado. Ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo y borras mi pasado. Ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Amén. Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Así que hasta aquí nuestra parte, con ustedes nuestro pastor. Y, ¿verdad? Ahora vamos para la mejor parte, así que no cierre sus corazones ni su mente para recibir lo que Dios tiene para hoy, para usted. Dios les bendiga, amados. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Estamos más que contentos y gozosos. Gloria a Jesús. De estar, ¿verdad?, nuevamente en la casa del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que están conectados en esta hora. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Desde New Jersey nos están viendo. Gloria a Jesús. Así que le enviamos
caluroso abrazo desde aquí, desde Puerto Rico. Gloria a Jesús. Así que seguimos hacia adelante, amados. Amén. Ustedes me disculpan, estoy un poquito afónico todavía, pero ya salimos. Amén. Así que estamos de pie. Gloria a Jesús. Seguimos hacia adelante. Amén. Así que le damos gracias al Señor, gloria a Dios, porque, amado, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y le damos, ¿verdad?, las gracias siempre por la oportunidad que nos da día a día. Gloria a Jesús. Hoy amaneció, es lo que yo siempre digo todo el tiempo. Hoy amaneció, hoy es el día de disfrutar. Hoy es el día de gozar. Hoy es el día de ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo vivir mañana porque no ha llegado mañana. Gloria a Jesús. Amén. Así que mi día debe estar enfocado, mi mente debe estar enfocado en hoy. Gloria a Jesús. Amén. Y nosotros poder ver siempre la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, lo que Él hace en nosotros. Amén. Así que nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Así que usted descanse y confíe en la provisión de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios todos los días. Amén. Así que vamos para adelante, amados. Así que si van a subir los niños, gloria a Jesús, tengan mucho cuidado subiendo las escaleras. Gloria a Dios. Así que tenemos palabra del Señor. Amado, qué bueno que estamos, siempre el Señor nos ayuda. Y pudimos resolver, gloria a Jesús, lo que pasó el domingo pasado. Amén. Así que seguimos trabajando unos asuntitos que están pendientes aquí en el edificio. Amén. Pero confiamos siempre en el Señor, ¿verdad? Y vamos a darle continuidad, gloria a Jesús, a esa palabra que se estaba entregando el domingo pasado. Amén. Que estaba poderosa. Así que, Pastor Rafi, pase por aquí. Gloria a Jesús, los micrófonos son todos suyos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, amados. Alabado Jesús. Damos gloria al Señor en esta mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Yo estuve, gloria a Dios. A ver. Aleluya, el domingo pasado tuvimos que salir un poquito, ¿verdad? Así como que de imprevisto, gloria a Dios. Pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Y es bueno que pongamos todo en las manos del Señor. Y como quiera que sea, el Señor nos dio una victoria, porque pudimos revisar lo que era, repararlo en un corto tiempo, y Dios nos bendijo grandemente, porque Dios suple, Dios se acuerda de nosotros, no nos deja y nos da la victoria. El domingo pasado estuvimos hablando un poco de los tiempos finales y hablamos de que estamos viviendo tiempos finales y que la venida del Señor se acerca, porque está profetizada. Y hoy en día el cielo anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que comenzamos la palabra del Señor, damos gloria a Él, porque es un privilegio ministrar la palabra de Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Porque tenemos que reconocer que es Dios el que lo hace. Es que Dios le da gracia a la gente.
Dios es el que pone dones. Dios es el que pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Así que cuando nosotros somos de bendición a otro es porque lo hemos recibido de Él. Por eso entonces tenemos que decir que ¿quién fue? Fue Cristo el que lo hizo. Dios lo hace a través de tu vida. Dios lo hace a través de mi vida. Dios usa tus manos. Usa tu vida para bendecir. Gloria sea el nombre del Señor. Inclusive la Biblia dice que los dones han sido repartidos en la iglesia para que la iglesia se edifique. No es para que los hombres reciban pompa, sino para que la gloria de Dios sea, aleluya, recibiendo todo honor y toda gloria. Hablamos el domingo pasado que el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1, versículo 7, que Juan, que fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, dicen que era bastante joven, tuvo una gran revelación y Dios le dio el privilegio de recibir la revelación del libro de Apocalipsis. Y en el primer capítulo ya se estaba anunciando que he aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Así que proféticamente la venida del Señor está caminando, porque la palabra profética siempre va a ir a cumplimiento, y el cielo está profetizando que Cristo viene otra vez. Así como vino, aleluya, hace 2000 años y se reveló a una joven que estaba desposada con José. Gloria sea el nombre de Jesús. El pueblo estaba tal vez oprimido por Roma, pero recuerda una cosa, que Dios estaba en su trono. Oiga, puede haber opresión en la tierra, pero mientras Dios esté en su trono, los designios de Dios se cumplen. Y según estaba profetizado por los profetas, nació Jesús, aleluya, a través de una virgen. Y estando desposada, dice la Biblia que María ya tenía un compromiso con José. Y yo les estuve hablando el domingo pasado que el proceso del matrimonio en el pueblo judío se basaba de 3 aspectos principales. Uno era que había un contrato donde se hacía un compromiso, y ese contrato era que se hacía un acuerdo, ¿verdad? Que esta pareja ya estaban comprometidos. Luego entonces el novio iba a prepararse para recibir a su esposa. Y se estaba preparando, y hablamos de esa preparación, ¿verdad que sí? Y luego entonces se celebra la boda. En este caso el novio busca a la novia y trae a la novia a esa ceremonia, y se lleva a cabo una ceremonia preciosa donde hay un compromiso y donde se llevan a cabo unos votos en ese casamiento. Así que el matrimonio en la cultura judía era algo importante. Cuando usted ve un matrimonio judío, en muchas ceremonias usted ve que la novia camina alrededor del novio y como que lo cerca. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se sienten cercados? Oiga, como que están rodeados. O es que como que la mujer está en todos lados. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es mucho más que eso. Se trata, hermanos, de una cobertura. Se trata de un pacto. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego de eso vienen las bodas y las fiestas de las bodas. Gloria sea el nombre de Jesús. El compromiso, las bodas y las fiestas.
Hablamos de todo eso el domingo pasado. ¿Cuántos estaban aquí? Así que esa experiencia de las bodas era algo bien característico de la cultura judía. Mencionamos también que uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue en las bodas de Caná. Y algo bien particular de las bodas es que cuando tú ibas a una boda tenías que ir vestido de boda, con una vestimenta adecuada. ¿Verdad que sí? No, que no ibas a ir a una boda con una ropa que no era la que se supone que tuviera. Gloria sea el nombre del Señor. Porque era algo importante, porque era una celebración. Gloria sea el nombre de Jesús. Y también estuvimos mencionando que Jesús trajo dos enseñanzas principales con relación a este tema de las bodas. Y una de las enseñanzas que Jesús trajo, como Jesús acostumbraba, Jesús enseñaba mucho a través de las parábolas. ¿Cuántos recuerdan eso? Y una parábola es una historia ficticia que tiene una enseñanza o trae una verdad espiritual. Y era costumbre de los rabinos y los maestros utilizar las parábolas, porque en cierta manera podían traer algo bien importante sin hacer alusión a nadie, sino simplemente era una historia. Pero esa historia tiene una enseñanza espiritual. Y cuando Jesús trae la parábola de las bodas, básicamente, y estuvimos discutiendo esta parábola que está en Mateo capítulo 22. Esta parábola habla de un rey que manda a preparar una boda para su hijo e invita a muchas personas. Y esa gente que eran los invitados, en la parábola menciona que son los convidados, ¿verdad que sí? Pero sucede que todas esas personas que habían invitado, y eso usted lo ve en el capítulo 22 y estamos repasando, ¿sabe? Pues muchos de ellos estaban dándose el puesto porque estaban ocupados, porque estaban haciendo otras cosas y no podían asistir a las bodas. También nos dimos cuenta que si esos invitados hubieran sido ustedes, pues no hubiera habido ese problema, porque a ustedes les encantan las bodas. Aquí todo el mundo le gusta ir a las bodas. Normalmente los puertorriqueños son así. Yo me he dado cuenta de eso, lo he podido verificar en estos últimos años sirviéndole al Señor, que casi siempre las bodas que hacen en las iglesias, casi todo el mundo va. Es raro alguien que no vaya a una boda. Gloria sea el nombre de Dios. Así que si usted está pensando invitar a la iglesia, pensando que no va a ir la mitad, no se crea eso. O sea, pueden ir más, pero menos no. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, yo recuerdo cuando Clarice y yo nos casamos allá en Carolina, que nosotros, pues yo invité pues, toda mi iglesia, porque es como que yo me crié en la iglesia, pues no había forma de que no invitara a alguien. Pues entonces, pues el pastor cogió la invitación y la leyó. Es un domingo. Y eso estaba así explotado de lleno. El hermano Rafi se casa tal día. Amén. Pues amén fue que fueron todos. Alabado sea Dios. Y lo mismo pasó con la iglesia de la hermana Clarisa. Nosotros después nos hemos puesto a hacer el conteo, hemos visto el video y prácticamente no faltó nadie. Gloria sea el nombre del Señor. Así que la boda de nosotros, que ya han pasado 30 años, estuvo bien llena. Bien llena, bien llena. Y como esas bodas puertorriqueñas, ¿verdad? Donde la gente es un punto de encuentro y un lugar donde la gente disfruta, la pasa bien. Pero aparte de eso se afirma un gran principio, que es el matrimonio. Y en este caso de la parábola
en el capítulo 22, sucede que muchos invitados no estaban confirmando la asistencia, y entonces el rey decide entonces decirle a los que estaban haciendo las invitaciones, pues mira, pues vayan, inviten a más personas. Váyanse a las plazas, váyanse a distintos lugares y empiecen a invitar. Y se llenó aquello, porque algo bien importante que tenemos que tener claro es que si hay una boda, va a haber una fiesta. Y la fiesta no se planifica el mismo día, sino que es algo que se coordina, que se hace una inversión, ¿verdad que sí? Y tú no quieres que se pierda esa comida, ni todo lo que está preparado. Por eso entonces muchas veces se confirma, envíen una confirmación de que usted va a ir, ¿verdad que sí? ¿A cuántos le han pedido llamado una confirmación? Así que hay un formalismo en una boda. Pero sucede que hay una enseñanza en esta parábola del capítulo 22. Y es que en un momento dado, el rey, dice que entró el rey en el versículo 11 a ver a los convidados, a ver cómo estaba la cosa. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Interesante, ¿verdad? Tanta gente, y él tuvo la mala suerte que se encontró con el rey allí. Y el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y ahí está la gran enseñanza. Dice que ese hombre se quedó sin palabras. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que Jesús está trayendo una enseñanza, y es que hay que tener las ropas adecuadas, o hay que lavar las ropas para poder estar en esta boda que se va a celebrar. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay que estar vestido. Y dice que las ropas de la iglesia son las buenas obras de sus hijos. Gloria sea el nombre de Jesús. Y algo bien interesante que también compartimos el domingo pasado es que Jesús también trajo una enseñanza con la parábola de las 10 vírgenes. Y en este caso no fue tanto el tema de la vestimenta, sino que hablaba de una preparación. Hablaba en el capítulo 25 de Mateo se habla de 10 vírgenes, que esas 10 vírgenes pudieran ser la iglesia, pero que habían 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Una parábola interesante. Dice que, como le habíamos mencionado, las novias, cuando estaban desposadas y sabía que se iba a celebrar la boda, estaban pendientes, porque el novio, cuando va a buscarla, hay como un anuncio de que el novio viene por ahí. Tiene algo de sorpresa, algo de drama el proceso. Pero dice que llegó la medianoche y que todas se durmieron. Gloria a Dios. Dice que todas aquellas vírgenes a la medianoche se durmieron, porque el esposo tardaba en llegar. Aquí hay un paralelismo entre la venida del Señor y la llegada del esposo. Por eso Pedro dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Dios no tarda sus promesas, sino que es paciente para con todos, para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento.
Sin embargo, la enseñanza de Jesús en esta parábola es que nosotros tenemos que estar listos siempre. Estar preparados y ser diligentes y velar. ¿Cuántos dicen amén? Inclusive, cuando ya tú sabes que se acerca el día de la boda, tienes que estar listo. Tú no le vas a coger ruedo al pantalón, ¿verdad? El mismo día. Hay cosas que son tan importantes que tú las tienes que hacer con tiempo. ¿Cuántos están claros en eso? Así que la preparación es importante, porque no sabemos la hora cuando va a venir el maestro. La Biblia dice que el día ni la hora no lo sabe nadie sino el Padre. Así que tú tienes que estar listo para irte con el Señor hoy. Hoy puedes irte con el Señor. A todos dicen amén. Dice que mientras ellas dormían, se dio el anuncio. Qué malo es que llegue el anuncio y tú no estés listo. Dice que aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, di más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 9, capítulo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y dice la parábola que se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Se terminó la oportunidad. Y yo hacía una comparación el domingo pasado con la experiencia del diluvio y del arca de Noé. Porque el pasaje narra que Jehová cerró la puerta del arca antes del diluvio. Y cuando la puerta se cerró, ya no había oportunidad. Hoy la puerta está abierta. Cristo te llama y nos llama con cuerdas de amor. Todavía la oportunidad está. Como decían los profetas: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el hombre impío, el hombre inicuo sus caminos y acérquese a Dios. Busque a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de estar preparados. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque se acercan los días finales. Gloria sea el nombre de Jesús. Y también estuvimos tocando el pasaje de Efesios capítulo 5, donde se hacía una comparación de la iglesia y el matrimonio, donde se establecía a través de Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos estaban ahí en esa parte? Y dice que Cristo ama a la iglesia y que los esposos deben amar a sus respectivas esposas, pero no con cualquier amor, sino como Cristo amó a la iglesia, que se entregó. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Cristo se entregó? Y la cuida y la vela. Así que queda todo establecido. Así que la iglesia es la novia.
pronto se van a celebrar unas bodas. ¿Cuántos están listos para esa boda? Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo viene, amados hermanos. Escuchaba esta mañana un pedacito de una predicación de Gille Ávila del 2005 en Perú, en una cancha, en un parque lleno de gente. Y en aquellos años Gille predicaba en el 2005 que Cristo venía y hablaba de la gran tribulación que se aproximaba. Cuando usted se pone a buscar en las escrituras, usted se va a dar cuenta que Jesús también habló de los tiempos del fin. Esas bodas se van a celebrar, pero tiene que venir el novio. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos están esperando al novio? Y Jesús en Mateo capítulo 24 comienza a hablar de las señales de los últimos días. Y habla de dos aspectos importantes. Habla de los principios de dolores y habla de una tribulación. Viene un tiempo en el futuro, puede ser cercano, donde va a venir un tiempo que va a ser de tribulación para el mundo. Pedro, en segunda de Pedro, el domingo lo hablamos, porque así como este mundo fue anegado por agua en los tiempos de Noé, viene un juicio final al final de los tiempos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es perfecta y se va a cumplir? Así que viene una tribulación. Esa tribulación, las escrituras nos señalan que va a ser de 7 años. Estamos en un tiempo antes de esa tribulación. Pero cuando usted se pone a leer el libro de Mateo capítulo 24, usted se va dando cuenta que cada vez nos acercamos más a estos tiempos finales. ¿Cuántos saben que estamos acercándonos a estos tiempos finales? Hay algo interesante porque la palabra de Dios está entrelazada. Y los años pueden pasar, pero créame una cosa, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y 540 años antes de Cristo, hablando de muchos años atrás, después de Cristo estamos en el 2025, como 540 antes de Cristo, había un joven que se llamaba Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel? ¿Alguien ha escuchado algo de Daniel? ¿Alguien? Mira, David. Daniel, que fue uno de los cautivos que se llevó el rey de Babilonia cuando Israel fue capturada. ¿Verdad que sí? Que Daniel tenía también unos amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de eso? De esa historia. Que fueron metidos en un horno de fuego. También la Biblia habla de que Daniel fue metido en un foso de leones. Pero Dios lo guardó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De este Dios grande que guarda a sus hijos del foso de los leones. Y también dice que te guarda del horno de fuego. Porque Dios es grande. Pues este joven Daniel era un vidente y un profeta. Cuando le digo que era un vidente, porque era un hombre bastante profundo y Dios le daba revelaciones. No todos los días usted conoce un vidente, porque hoy en día todo el mundo es profeta y se hacen los business cards
Y en Facebook dice profeta tal. Como si eso fuera tan sencillo. Pero cuando tú llevas años en el evangelio, tú sabes que cualquiera no es profeta. Porque los profetas y los videntes son gente muy consagrada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Daniel era un hombre consagrado, pero también Daniel era un hombre que estudiaba las escrituras. Así que no es simplemente una persona que tiene revelaciones, sino que sabía y entendía la profecía. Y en los tiempos de Daniel, él pasó por varios reinos que estuvieron controlando aquellas áreas. El primero fue Babilonia y después fueron los persas, ¿verdad? Esos persas que llevan años, que son los del pueblo de Irán, que vienen por ahí esas generaciones. Pues estos persas, en ese tiempo de los persas, Daniel recordó que el cautiverio del pueblo de Israel iba a ser por 70 años. Recuerde que cuando el profeta Jeremías profetizó juicio sobre Israel, le dijo que iban a estar 70 años cautivos. ¿Cuántos recuerdan algo así? Si usted no recuerda eso, tiene que ponerse a leer un poquito, ¿sabe? Tanto dan gloria a Dios. ¿Quién fue? Tiene que decir Cristo. Y lo hago así, y ella lo decía para que la gente se despertara. Pues cuando Daniel se percató que estaban cumpliéndose los 70, empezó a buscar más al Señor. Porque Daniel era un hombre entendido y sabía que si los 70 estaban por cumplirse, él tenía que meterse más con Dios, porque algo Dios iba a hacer. ¿Por qué les traigo esto? Porque si usted sabe que Cristo viene y hay unas señales que se están cumpliendo a los ojos de usted, usted tiene que meterse más con el Señor. No puede andar como andaba la gente en los tiempos de Noé, para arriba y para abajo, sin estar consciente de los tiempos que se están viviendo, que son tiempos de estar cerca de Dios y tener las vasijas llenas de aceite. Por eso es que estoy trayendo esto, hermano, no es por otra cosa. Y Daniel lo que hizo fue que se metió en un ayuno y en una consagración con el Señor. Y mientras él se consagraba, Dios le dio otra revelación. Y esa revelación está en Daniel capítulo 9, si los que están apuntando. Si no, busque el video y lo ve después. Todos dicen amén. Capítulo 9, versículo 20. Vamos para la Biblia. Pues cuando ya se estaban cumpliendo los 70 años del cautiverio del pueblo, el Señor le da una revelación a Daniel 500 años antes de Cristo. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Estoy en el versículo 20. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con protesta, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué bueno cuando Dios viene a darnos sabiduría y entendimiento. Es como que viene como que una unción especial de parte de Dios. Porque cuando tú te decides a buscar a Dios, Dios te bendice más.
y te abre los ojos para ver. ¿Cuántos quieren ver? Y dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, Daniel, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Oye, porque cuando Dios trata con esta gente, no solamente le da la revelación, le da la explicación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la explicación? Porque a veces uno tiene una revelación, pero no sabe y necesita entender la revelación. Entonces Gabriel le dice a Daniel, y escuche, porque hay profecías que tienen que ver para el tiempo donde se dieron las profecías, y hay profecías que tienen que ver con el futuro. Y a nosotros nos interesa hoy en el 2025 lo que Dios le habló a través de Gabriel a Daniel para el futuro, porque nosotros estamos en ese futuro. Dice 70 semanas. Algo bien importante que cuando usted va a estudiar estas cosas proféticas, tiene que entender una cosa. Hay un trato de Dios con el pueblo de Israel, que viene desde que Dios llamó a Abraham, inclusive viene desde el Edén. Y Dios ha tratado con el pueblo de Israel. Y proféticamente, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Y Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán. ¿Cuántos saben eso? Y a pesar de que el pueblo estuvo cautivo en Egipto, Dios los sacó con mano poderosa y los metió en la tierra de Canaán. Pero les había dicho que si ellos desobedecían y se mezclaban con aquellos pueblos y caían en idolatría, Dios los iba a castigar. Y les iba a quitar la mano, porque yo quiero que usted sepa una cosa. Usted está en pie porque Jehová está poniendo la mano sobre usted. Porque si Jehová no vela, en vano vela la guardia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios está poniendo la mano. Y así como Dios lo profetizó, el pueblo de Israel se corrompió y fue llevado a cautiverio. Y están pasando los 70 años y estamos aquí en esta profecía. Ya se ubicó en tiempo y espacio. Vamos para allá. Dice Gabriel, hablando del pueblo de Israel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. ¿Sabe pues si entiende, Daniel? Y ahora usted esté pendiente, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire qué maravilloso. Gabriel le está diciendo a Daniel que a pesar de que el templo había sido destruido, haciendo referencia en este tiempo, el templo de Salomón, ¿verdad que sí? Fue el primer templo. Se iba a construir otro templo, que fue el que se construyó en los tiempos de Nehemías. Pero aquí les habla de que ese templo iba a ser reconstruido y se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de eso le iban a quitar la vida al Mesías. Cuando usted se pone a ver Mateo capítulo 24, comienzan a hablarle los discípulos de aquel templo que había sido reconstruido. Así que sí fue reconstruido, como dice esa profecía. El templo estaba construido en los tiempos de Jesús. Porque ustedes saben que Jesús iba al templo y allí se hacían unos sacrificios. Pero la profecía continúa. Presta atención. Dice que después de las 62 semanas se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Una vez Cristo es crucificado, a los 70 años después de la muerte de Cristo, ese templo que Jesús estuvo caminando cuando estaba en la tierra, lo volvieron a destruir. 70 años después, el general Tito lo destruyó. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque este tema del templo de los judíos es algo profético. Y se habla, según lo que voy a leer ahora, que en los últimos días se va a construir un tercer templo. ¿Cuántos han escuchado que viene un tercer templo por ahí? Eso va a ser para el fin de los tiempos. Ese templo se va a construir. Porque yo sé que se va a construir. Porque la profecía se ha estado cumpliendo. Y si ya se ha ido cumpliendo parte de esta profecía, se va a cumplir otra vez la última. Y es que se va a hacer un tercer templo al final de los días. Y ahora viene lo interesante. Preste atención a esto, porque después que yo lea esto, voy a regresar a Mateo capítulo 24 y usted tiene que estar bien pendiente a esto. Más adelante yo voy a entrar en esto en más detalle. Pero hoy estoy por encima. ¿Está bien? Y dice, y por otra semana, o sea que de las 70 semanas, Gabriel fue como detallándole hasta las 69. Es como si ya las 69 se cumplieron cuando Cristo fue crucificado y destruido el templo. El que Herodes había reconstruido en aquellos días. Pero habla de una semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y eso, pues, tal vez para Daniel era, wow, ¿qué será eso? Porque hay explicaciones que son como que complicadas. Así que se habla de una semana adicional que va a haber una relación entre el pueblo de Israel con un personaje. Y que a la mitad de esa semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dando a entender que en ese tiempo que se está profetizando aquí, va a haber un templo.
Y dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese desolador que menciona este pasaje, este versículo 27, es el anticristo que viene para el futuro. ¿Por qué yo lo sé? Porque Cristo lo dijo en Mateo 24. Vamos para allá. Recuerde que esto fue 540 antes de Cristo. Ahora, cuando usted se va a Mateo, usted va a empezar a entender esto un poquito mejor. Y voy a leer. Por eso es que la Biblia usted tiene que ir hilvanándola. Y voy con calma. Y dice, Mateo 24. ¿Cuántos están conmigo? No se preocupe que hay cosas en la Biblia, hermano, que usted la tiene que estudiar muchas veces hasta que la va asimilando, pero poquito a poco la vamos entendiendo. Y esto es importante porque estamos en tiempos finales. Así que vamos entonces 500 años después de Daniel y estamos aquí. Y dice que cuando Jesús salió del templo, que era ese templo que se reconstruyó después del primero, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Están ahí? Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo Jesús sabía eso? Bueno, aparte que era Jesús, pero también Daniel lo había profetizado. Jesús sabía que ese templo lo iban a derrumbar los romanos. En otras palabras, la profecía se cumple, amado. De eso estamos hablando hoy, de lo profético. Y entonces, yo me imagino que los discípulos se quedaron, ¿qué? Tú sabes, es como tú decir, ¿qué? Tú vas, que esto se va a derrumbar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa era la pregunta de los discípulos hace 2000 años. ¿Por qué los discípulos querían saber? Porque Jesús hablaba de eso. Y Jesús quiso que esto quedara escrito así. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y escuche, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hay un momento al final de los tiempos que Jesús ya está dando unas señales. Nadie sabe las fechas, pero en los últimos tiempos estas cosas estarían ocurriendo con más intensidad. Así que según nos vayamos acercando a los últimos tiempos, vamos a ver guerras, vamos a ver enfermedades, como pasó con el COVID. Porque cuando Jesús habla de unas pestes, se refiere a este tipo de enfermedades que son globales. Porque, bendito, un catarro le da a cualquiera, pero cuando se habla de peste estamos hablando de cosas grandes. Nosotros jamás habíamos visto que el mundo se cerrara por una enfermedad.
Ya eso pasó. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo? No era algo usual, ¿verdad? Esas cosas van a pasar y seguirán pasando. Tenemos que estar pendientes. Habla de hambres y terremotos en diferentes lugares. Cada vez va a haber más hambres. Y si va a haber hambres, es porque va a haber escasez de alimentos. Porque esta hambre que está aquí no es el hambre y sed de justicia. Habla de terremotos en diferentes lugares. O sea que en los últimos días usted va a darse cuenta que van a haber muchos temblores en distintos sitios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra de las señales de los últimos tiempos es que va a haber muchos falsos profetas, muchos cuentistas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra señal de los últimos tiempos es que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio se ha estado predicando en todas las naciones. Pero aquí viene en el versículo 15 lo que yo les estaba hablando de Daniel. Miren qué interesante. ¿Cuánto les gustan las cosas interesantes? Verso 15. Esto es Jesús. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ya aquí Jesús está hablando no de los principios de dolores. Ya Jesús está aquí hablando de la gran tribulación, de esa última semana de Daniel, que todavía no llega, pero que va a llegar. Esa última semana de Daniel van a ser 7 años. Aparentemente, el anticristo va a entrar como entran todos estos mentirosos. Primero, no va a entrar como el anticristo, sino que va a entrar como un gobernante que va a resolver todos los enigmas del mundo. ¿Cuáles son los enigmas? Probablemente le va a prometer a la gente que el hambre se va a acabar, que no va a haber criminalidad, va a ser un gobierno global, y a cambio de todo eso la gente va a tener que entregarle el control de sus vidas. Porque yo estoy predicando de esto, porque veo señales. Cuando usted ve que ya los gobiernos están empezando a controlar a las personas, y que se habla de que van a retirar el efectivo de la calle y todo va a ser electrónico con una moneda digital, usted tiene que entender que se están dando unos pasos tras bastidores para cuando venga ese momento. Y eso está anunciando que Cristo viene. Porque cuando quiten la moneda física,
todo lo va a controlar un gobierno. Y créanme una cosa, lo que le voy a decir. Ya esa infraestructura está. Los bancos del mundo, todos están interconectados. Solamente falta que ese personaje tome el control y el mundo le va a entregar en las manos a esa persona. Ya las computadoras están listas para eso. Van a controlar en esa gran tribulación, en un chip que va a estar o en la mano o en la frente. Todo va a estar ahí. No va a haber ni ATH móvil, ni vaina, ni cuestión. Eso no lo estoy diciendo yo. Cuando usted va a Apocalipsis, que habla de las dos bestias, habla de que nadie podrá comprar ni vender en la gran tribulación si no tiene la marca de la bestia. La marca de la bestia no es un calimbo de eso que le ponían a las vacas. No, es algo electrónico. Pero ¿qué pasa, amados? ¿Por qué la gente va a ser engañada? Porque ya nosotros estamos ahí. Cuando usted sale por el aeropuerto, usted le tiran una foto. Ya nosotros estamos empezando a entrar en esa tecnología. Y aunque usted no lo quiera, usted va a estar adaptándose a eso, que cuando eso ocurra, eso va a ser transparente para el mundo. Por eso se le va a hacer tan fácil tomar control del mundo. Mire, cuando yo uso el sistema que uso para hacer pagos electrónicos, ya hoy, 2025, cuando yo le entro la contraseña, me está pidiendo la huella. Me la pide. Y en la mayoría de los programas está pidiendo una huella biométrica, porque a eso es que va este mundo. ¿Ah? 2026. Ya el ATH móvil quiere huella. Lo que pasa es que te da la opción de entrar la contraseña. Pero un día es huella o huella. ¿Usted me entiende? Un día, si usted no pone el dedo, no va a poder sacar chavo. Hacia eso va toda esta tecnología. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque lo profético va tomando camino. La iglesia del Señor tiene que ser como las vírgenes prudentes y estar preparadas, porque Cristo viene. Cristo viene por su iglesia, ¿sabes? Viene por las vírgenes prudentes. ¿Cuántos han escuchado del rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia, que se llama rapto de la iglesia, pero es el arrebatamiento de la iglesia. Es un evento diferente a la segunda venida de Cristo. Y en este punto en particular hay 3 escuelas de interpretación. Y como ustedes son una iglesia que nosotros y el pastor busca que la gente aprenda, ¿verdad que sí? Pues hay 3 escuelas de interpretación. Una de las escuelas de interpretación entienden que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación. Y que antes de que venga la gran tribulación o esos 7 años, la iglesia va a ser arrebatada. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado para ese momento seremos arrebatados juntamente a los aires. ¿Cuántos han leído ese pasaje en Tesalonicenses? Y muchos de nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque la gran tribulación va a ser un periodo de juicios. Y la iglesia no está puesta en esta tierra para juicio. Y cuando vino el diluvio, Dios guardó a Noé. ¿Cuántos saben que sí? También en Sodoma y Gomorra sacó a Lot y a su familia. Y también Dios siempre ha hecho distinción entre los que le sirven a Él y los que no le sirven. Así que hay muchos que entendemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, pero que sí estaríamos viendo los principios de dolores. En otras palabras, mi papá cuando pastoreaba decía que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Pero hay otros hermanos que piensan que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación y que entonces el arrebatamiento va a ocurrir a los 3 años y medio. Porque Daniel habla de que a los 3 años y medio es que entonces va a venir la manifestación más fuerte del anticristo. Y algunos piensan que ahí va a ser el arrebatamiento. Porque la segunda venida va a ser después de la gran tribulación. Con eso termina la segunda venida de Cristo. Porque recuerde que hay un trato especial en la gran tribulación para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a ser engañado por el anticristo. Recuerden que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. El pueblo de Israel va a ser probado en la gran tribulación fuertemente y los van a engañar. Y van a atacar a Israel en la gran tribulación. Israel va a pasar las verdes y las maduras en la gran tribulación. Usted ve a Israel ahora bien fuerte, ¿verdad? Usted dice, wow, Israel es bien poderoso. En la gran tribulación va a haber una prueba grande para Israel. Y tú dices, wow. Porque al final de la gran tribulación, cuando Israel se vea ya que no puede más, va a ver al deseado de las naciones, al que ellos crucificaron, lo van a ver en esa segunda venida de Cristo. Hermano, la palabra de Dios se va a cumplir. Así que la segunda venida de Cristo es el cierre de la gran tribulación. Hay algunos hermanitos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y ellos predican eso. Y lo que dicen es que estén preparados. Otros creemos que la iglesia va a ser arrebatada en los cielos. Yo creo eso. Yo creo que Cristo va a llevarse su iglesia antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que ser purificada en la gran tribulación porque ya la iglesia está limpia. Sin embargo, en la gran tribulación Dios tratará con el pueblo de Israel. Y también muchas de las personas que no se fueron en el arrebatamiento tendrán que dar sus vidas para salvarse en la gran tribulación. Amados, si hoy en día, en este tiempo donde vivimos, la gente no busca de Dios, imagínese en la gran tribulación. Oiga, eso se oye bonito, la gran tribulación. Cuando usted va a Apocalipsis, usted va a ver que la gran tribulación tiene los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas.
Todo eso son juicios. Esta tierra no ha visto los juicios de Dios como vienen para los tiempos finales. Dice Jesús que no ha habido ni habrá una tribulación ni un juicio más grande que lo que viene para los tiempos finales. Y entonces tú me vas a decir a mí, sí, ahora con esto que está chilling, ya todo el mundo está pensando para dónde va a ir a almorzar. Yo también. Y las vacaciones las tienes cuadradas. Todas dan gloria a Dios. Por cierto, el hijo mío viene por ahí. Vaya ahora, que el tiempo se acaba. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, habemos algunos que entendemos que Cristo viene otra vez y que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir. Ojalá y sea antes de la gran tribulación y no a mitad. Pero yo le digo una cosa, usted prepárese para irse hoy. Por eso estoy predicando a esto. Vamos a Apocalipsis 19, que ya estoy casi acabando. Y se dice, ¿para qué Rafi se ponga a estar hablando de esos temas en la iglesia? Pero entonces, si en la iglesia no se habla de estos temas, ¿de dónde se va a hablar? ¿En la casa de los famosos? Que el Señor reprenda el que vea eso. Dice, es que muchos creemos que mientras está ocurriendo la gran tribulación, en el cielo están celebrándose una boda y una fiesta. ¿Cuántos quieren estar en esa fiesta? Mi alma alaba a Jesús. Dice Apocalipsis 19. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes, y oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y miren qué belleza. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe. Cuando un ángel te dice escribe, ¿por qué? Para que conste. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso yo creo que las bodas del Cordero se van a celebrar. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Ahí van a estar todos los convidados. ¿Dónde va a ser eso? Bueno, yo creo que eso va a ser en el cielo. ¿Ah? Y después de eso, en el versículo 9, dice, y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y en su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y al pisar el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura, dice, en su muslo, recuerde que esto es algo profético, tiene escrito este nombre:
Rey de reyes, Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Porque cuando se dé esta segunda venida, el anticristo, que es la bestia, que sale aquí en el versículo 9, dice que y vi la bestia y los reyes de la tierra, a ese gobierno mundial y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que venía. Porque van a creer que van a poder guerrear contra Cristo. Noticia: no hay satélite, no hay cohete, no hay nada que pueda contra Cristo. El fin de la bestia dice que fue apresada y con ella el falso profeta. Ese gobierno global, Cristo lo controla. Ese es el fin de esto. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron echados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y de esa manera termina la gran tribulación. Yo voy a seguir hablando de estos temas más adelante, pero hermano, usted tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Velad y orad. Es mejor que seas caliente o frío, pero tibio no seas. Si estás tibio, caliéntate y busca a Dios. Sea que lleguemos a este tiempo o que nos toque partir con el Señor mañana, debemos estar listos como si Cristo fuera a venir hoy. Hace 2 martes, después del culto de oración, fui de camino a Vega Baja y me chocó un toro por la 688. Ahí yo me pude haber ido. Pero Dios no quiso que yo me muriera. Para toda gloria a Dios. Me barató la guagua. Pero estamos aquí, andaba Pedro conmigo. Y el toro se trepó en el bonete y eso fue un revolú. Es como aquel pasaje que el enemigo me empujó con violencia, pero Jehová me guardó. Jehová me guarda. Pero yo debo estar listo hoy. Vamos a estar puestos de pie. Cristo viene. Las señales lo dicen.